Tema es los próceres de Honduras. Anteriormente vimos los símbolos mayores y menores y les expliqué que la idea de estar retomando la simbología histórica es para fomentar la identidad cultural, preservar nuestra historia, generar patriotismo, ¿verdad? Entonces, para eso es. Y en este caso, es como la segunda parte del altar cívico, porque en el anterior vimos los símbolos mayores y los menores, y ahora vamos a avanzar con lo de los próceres. Espero les sirva y les quede claro el tema. Antes que nada, todo buen hondureño debe estar agradecido por la lucha prestada por nuestros antepasados, especialmente por nuestros próceres o héroes nacionales. Son personas que han trascendido el tiempo y han logrado inmortalizarse debido a lo que han hecho. Pero antes debemos distinguir la diferencia y el concepto entre la palabra héroe y la palabra prócer. A menudo son usadas como sinónimos, pero hay que distinguirlo porque no es lo mismo. Permítame un momento. Entonces, como les decía, todo buen hondureño debe estar agradecido. Y la diferencia aquí es que la palabra héroe proviene del latín, que deriva del vocablo griego y que hace referencia a un hombre que es ilustre y reconocido por sus virtudes o hazañas, pero sobre todo porque muere mientras realiza esa virtud, esa hazaña. Por ejemplo, el indio Lempira murió mientras defendía la soberanía de su etnia, la libertad de su pueblo. Entonces ahí murió como un héroe. Igual Francisco Morazán, que mantuvo esa lucha por mantener a Centroamérica unida, ¿verdad? Próspera, independiente, fuerte, murió intentándolo. Lo hizo durante toda su vida de estar luchando, ¿no? Y al final lo mataron, pero muere como un héroe. Y el prócer no muere durante estar realizando la hazaña, durante está realizando estas virtudes, sino que él sigue con su vida. Entonces, en próceres tenemos, todos son próceres, pero héroes solo Lempira y Francisco Morazán, para dejarlo claro desde el inicio. Entonces, debido a sus luchas, a su gran valor por defender el territorio y el pensamiento hondureño, se consideran próceres a las siguientes personas. Primero vamos a poner aquí al indio Lempira, al cacique Lempira. Según la historia, aproximadamente él nació en el año 1499. Aproximadamente, ¿verdad? Fue un guerrero de origen lenca y el líder de muchas tribus lenca, ¿verdad?, de la región occidental. Él defendió a toda costa el territorio hondureño, que en ese entonces no existía Honduras como país, pero sí era parte, ¿verdad?, del territorio de lo que actualmente es Honduras. Y en la década de 1530, cuando llegaron los colonos españoles aquí a Honduras, tuvieron que enfrentarse con estos indígenas, y la verdad que estos indígenas fueron bien liderados, les costó mucho vencerlos a los españoles, y al final lo lograron derrotar en 1537. En los anales históricos que hay en los archivos de México y de Sevilla en España, pues se menciona al indio Lempira, que luchó muy valiente hasta que lo venció el soldado Rodrigo Ruiz, que lo mataron con un arcabuz, le pegaron un disparo, ¿verdad? Y la leyenda luego también dice que murió a traición, lo mataron cobardemente. Entonces hay dos versiones, ¿verdad? Aunque la más fiel, la más rigurosa es la que murió valientemente siempre, pero murió así de frente, no de espalda. Independientemente, se le valora por haber hecho eso, por ser un líder indígena importante en el país. Y hay muchas escuelas, colegios, hay incluso el departamento de Lempira, se llama así en honor a él. Puerto Lempira también se llama así en honor a él. Y la moneda nacional de nuestro país, pues, es el Lempira. Y es una forma de honrarlo, de preservar su legado, ¿verdad?
del indio Lempira. Hay muchas esculturas también de él. Hay una grande ahí en el Congreso Nacional, en los bajos del Congreso. Luego seguiríamos con el héroe Francisco Morazán Quesada, quien nació un 3 de octubre, que se celebra su nacimiento, ¿verdad? Y también se celebra lo de las Fuerzas Armadas porque él fue un soldado y uno de los soldados más brillantes, de los estrategas militares que hemos tenido. Él nació en 1792 aquí en Tegucigalpa. La casa de Morazán está ahí en el centro, ahora es un museo. Y en ese entonces Tegucigalpa era parte de la Intendencia de Comayagua, como les decía en la clase anterior. Honduras como tal ni se llamaba Honduras, sino que era parte de una provincia llamada Comayagua. La Capitanía General estaba en Guatemala, pero sus padres eran don José Eusebio Morazán Alemán y Guadalupe Quesada Borjas, que ambos eran miembros de una familia criolla, ¿verdad? De clase alta, o sea que tenían dinero, tenían tierras, se dedicaban a la agricultura y al comercio. Entonces se trasladó junto a su familia a Moroselí en 1808. Ahí trabajó en los terrenos heredados por su padre y luego trabajó también en la alcaldía, y en 1813, cuando regresó a Tegucigalpa, lo puso bajo la tutoría del papá de León Vázquez, que le enseñó Derecho Civil, Proceso Penal y Notariado, prácticamente lo que estudia un abogado. Entonces Francisco Morazán sabía mucho de leyes. Aparte de que su tío, don Dionisio Herrera, le enseñó mucho de literatura francesa, de lo que estaba pasando en la filosofía de la Ilustración. Morazán se unió a la infructuosa lucha por evitar la anexión de Honduras por México en 1821. Él no estaba de acuerdo que nos uniéramos a México, pero eran minoría. Posteriormente pasó a ser miembro del gobierno hondureño, cuya presidencia asumió en 1827. En 1829 dirigió al Ejército Aliado Protector de la Ley, así le pusieron de nombre, en contra del gobierno conservador del presidente Manuel José Arce, que era presidente de Centroamérica. El primer presidente de Centroamérica fue un salvadoreño que era liberal, con los ideales de Morazán, pero cuando ya se volvió presidente se dio vuelta y se volvió conservador y traicionó la causa de la gente que lo puso como presidente. Entonces se aliaron los liberales y liderados por Francisco Morazán lo derrotaron en cruentas batallas. Entonces al año siguiente Francisco Morazán inició, derrotó a Manuel José Arce, y durante su mandato Morazán inició numerosas reformas, ¿verdad?, educativas, judiciales, económicas. Trató de limitar el poder de la Iglesia Católica, pero las luchas internas, ¿verdad?, de la Confederación le obligaron a llevar a cabo acciones militares con el fin de mantener su unidad, y en eso se la llevó prácticamente 10 años, hasta que los conservadores lo terminaron derrotando y lo mataron, ¿verdad? Fusilado, murió en Costa Rica. Costa Rica no lo quieren, de hecho hasta el día de hoy en Costa Rica Francisco Morazán es como un enemigo de ellos. Entonces su cuerpo fue llevado a El Salvador, donde él tenía a sus más fieles seguidores y a sus más fieles soldados, y él realmente se sentía más salvadoreño que hondureño, porque la gente del Salvador fue la que más lo apoyó. Ahora bien, otro prócer, este ya no es héroe, ¿verdad? Es prócer, fue José Trinidad Reyes. Nació en Tegucigalpa en 1797, murió en la misma ciudad, aquí en Tegucigalpa en 1855. Él era sacerdote católico, pero esto es importante porque Francisco Morazán estaba contra la Iglesia Católica, pero no todos los católicos eran malas personas. Pues de hecho tenemos un prócer que era un sacerdote católico. Esto significa que siempre en los idearios políticos no se puede generalizar y decir todos los buenos están aquí, todos los malos están aquí. Siempre hay, dependiendo de la persona, ¿verdad?, diferentes puntos de vista. Entonces, este señor fue un educador, músico, literario. Inició su aprendizaje en la casa de señorita Gómez, así llamadas las maestras. Después estudió en el Colegio Tridentino de Comayagua, que ahí estudiaban las personas de dinero, porque era el colegio, no existía como universidad nada en Honduras antes de José Trinidad Reyes, pero al cumplir los 18 años viajó a Nicaragua para continuar sus estudios, ¿verdad? Y en la trayectoria de su vida se interesó mucho por las matemáticas, el castellano, la filosofía, el latín, la teología. El latín siempre ha sido muy importante porque es la lengua con la que se escriben los tratados científicos, los tratados filosóficos. El latín siempre ha sido el idioma de los intelectuales, ¿verdad? Y por eso lo aprenden, y por eso lo siguen estudiando en las cátedras de filosofía y de teología.
Entonces, José Trinidad Reyes aportó un montón a la educación, tanto así que se le considera fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la educación superior, y luchó por causas justas y sociales. Entonces a él se lo tiene en alta estima en el país y es considerado prócer. Luego tendríamos a José Trinidad Cabañas, que nació en Tegucigalpa el 9 de junio de 1805 y falleció en Comayagua en 1871. Él fue militar, general de división. En lo político, pues era liberal, seguidor de los ideales de Francisco Morazán. De hecho, también fue soldado de Francisco Morazán. Lo que pasa que en la pintura que se hizo de él, se le hizo la pintura cuando estaba viejito, pero realmente era menor que Francisco Morazán, era más viejo que él. Fue electo como 7º presidente y es considerado uno de los presidentes más honrados que ha tenido el país, ¿verdad? Entonces, por esa actitud de honrado, se le considera también alguien muy importante a imitar. Él defendió la idea de la Unión de Centroamérica, pero no se pudo. Y lo honramos de diferente manera. Cabañas, pues, como líder militar, los militares le hacen sus respectivos honores, pero también como líder político y como persona de bien. Varias escuelas y colegios se llaman así, y también está en la moneda de 10 lempiras. Luego tendríamos a José de Silio del Valle, cual ya es de otro pensamiento, no del mismo de Morazán. José de Silio del Valle era de pensamiento conservador. Él pensaba que los ideales de los liberales eran demasiado avanzados para su época y que tenían que hacerse de una manera diferente las reformas, no adelantarse tanto, porque al final pues fracasaron esas ideas por haber ido de un solo, ¿verdad? Sin ir avanzando de manera concreta. Y José de Silio del Valle lo que opinaba era que tenía que hacerse reformas, pero unas reformas que fueran buscando también la cohesión cultural del pueblo, no enfrentando directamente a los conservadores católicos, sino buscar la manera de consensuar y de ir avanzando. Entonces, por ahí José de Silio del Valle se logró mucha simpatía y fue electo como presidente de Centroamérica en 1835, pero al final murió antes de tomar el puesto. Pero era un hombre muy, muy inteligente, muy valorado en todo Centroamérica, incluso en México, donde por un breve tiempo también fue diputado allá. Entonces, una persona muy inteligente de aquí de Honduras, que desde los 12 años de edad estuvo estudiando y se fue al colegio tridentino, aprendió latín también. José de Silio del Valle se convirtió en una persona que le decían un sabio, porque sabía de todo y era muy ecuánime para hablar, muy moderado, muy prudente, que eso es lo que hacen las personas sabias, son prudentes, no andan hablando a lo tonto, sino que hablan cuando se necesita y hablan bien. Nosotros a José de Silio del Valle lo honramos en el billete de 100 lempiras. La casa de José de Silio del Valle en Choluteca, ahí está también, para los que vayan a Choluteca pueden ir a visitar ahí, donde él nació, su casa. Y tenía ideales de que más bien él no solo pretendía que Centroamérica fuera un solo país, sino que toda América prehispánica, perdón, América hispana. Entonces era simplemente un hondureño que destacó mucho, muy inteligente, y por eso todavía nosotros lo estamos repitiendo, estamos hablando de él. Proclamó también la acta de independencia, él redactó el acta de independencia, él escribió. Y Dionisio de Herrera, que nació el 9 de octubre de 1781 de Choluteca, igual que Valle, murió en 1850, fue abogado, político hondureño, centroamericano y era el tío de Francisco Morazán. Era un representante del liberalismo, influyó mucho sobre los liberales centroamericanos, era de los más ilustrados de su época, o sea, de los que más sabía de lo que eran las ideas de la filosofía ilustrada francesa, y tenía una biblioteca con alrededor de 20,000 libros, una persona muy, muy, muy interesante. Francisco Morazán lo envió a Nicaragua, ahí lo eligieron jefe de Estado a Dionisio de Herrera. Durante su mandato desde 1830 hasta 1833 tuvo que hacer frente a varias revueltas conservadoras, pero Dionisio de Herrera también fue presidente de El Salvador y fue presidente de Honduras. Entonces por ahí vemos que él tiene un récord de haber sido presidente de 3 estados. Es sumamente interesante, don Dionisio de Herrera. Y él fue el primer jefe de Estado de Honduras,
lo que no significa primer presidente, porque cuando Dionisio Herrera fue jefe de Estado de Honduras en 1823, Honduras era parte de un país llamado Centroamérica. Era como un departamento, Honduras. Así como un departamento, así como es Olancho de Honduras. Así era Honduras de Centroamérica. Entonces el primer jefe de Estado fue Dionisio Herrera. El primer presidente de Honduras fue Francisco Ferrera, pero ese señor no es prócer porque fue mal presidente. ¿Okay? Hay que dejarlo en claro. Y don Dionisio Herrera aparece en el billete de 20 lempiras. Y también hay muchos colegios, escuelas en toda Honduras que se llaman Dionisio de Herrera para recordarlo. Es un señor muy inteligente. Entonces, miren, ustedes lo que van a hacer como tarea, como asignación, es investigar a cualquiera de los 6. Ahí queda a libertad de ustedes cuál es el que quieren. Lo van a investigar, lo van a estudiar y lo van a exponer en un video, pero lo van a exponer no leyendo, sino que ustedes lo hayan estudiado para hablar de él. El video corto, ¿va? No tiene que ser un video largo porque después cuesta enviarlo por WhatsApp. A veces ni se puede, entonces mejor que sea corto, 1 minuto, 1 minuto y medio, que ustedes hablen, pero que hablen concisamente. Lo más importante del héroe o del prócer, suficiente. Entonces así haríamos. Si tienen alguna duda,